Hola, ¿cómo están? Espero que hayan empezado bien esta semana, que ya no tiemble como la pasada. Fíjense que, bueno, les quiero contar de qué escribo esta semana en el Universal, mi artículo del domingo, donde publico todas las semanas en el Universal, se titula El debate que no quieren dar. Y me refiero al debate que no quieren dar en materia de seguridad pública. Y en este artículo, pues ahora sí que creo que voy parejo tanto en contra de la oposición como de la postura oficial del gobierno y de la 4T. Y digo la postura oficial porque creo que hay internamente diferencias, como también las hay en la oposición, pero en el gobierno, pues muchas de de quienes tienen posturas diferentes con los que yo he conversado, pues han silenciado esas diferencias, ¿no? Entonces, por eso hablo de la postura oficial dentro de la 4T. Como ustedes recuerdan, la semana pasada la oposición en el Senado logró frenar la propuesta de ampliar a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, presencia que estaba establecida hasta 2024 y que se prolongaría 4 años más. No se lograron faltaban los votos, faltaban 3 o 4 votos, le faltaban a Morena y sus aliados, y por eso pues no tuvieron mejor opción para salvar cara y evitar una derrota que diferir la discusión y posponerla hasta donde sea necesario, dijo Ricardo Monreal. O sea que entiendo que en 10 días se va a volver a votar. Pero bueno, el tema, pues por de momento está en un impasse eh, y pues nadie aparece como derrotado ni como victorioso. Aunque en cualquier caso, yo creo que aun cuando fuese una victoria, sería una victoria pírrica para quien la obtuviera. Lo que ocurrió en el Senado la semana pasada, creo que al final de cuentas, si lo piensan, es lo mejor que pudo haber pasado. Porque al final esta propuesta que hizo la diputada Yolanda de la Torre de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas 4 años más, de postergarla, em, esta propuesta que hizo una diputada priista, pero que en el fondo fue abrazada por el gobierno, sino es que incluso formulada dentro de sus filas. Lo único que plantea lo único que hace es patear el problema hacia el futuro. Se desentiende del problema de fondo, del problema real, y no ofrece una solución. Al final, el debate que se ha dado en el Congreso, que se dio la semana pasada en la Cámara de Diputados primero y después en el Senado, es bastante cómoda, tanto para el gobierno como para la oposición. O sea, ninguno de los dos sale de su zona de confort. Del lado de los adversarios a López Obrador, que hipócritamente, hay que decirlo, se pintan hoy como los más críticos del militarismo, porque eluden un dato central, que es el hecho de que todas y todos los gobernadores, del color que sean, han pedido en algún momento la presencia del ejército y de la Guardia Nacional en sus estados, en sus territorios, o al menos no se han opuesto a ella de forma directa. Y eso yo creo que no es un dato menor y creo que nos llama a una reflexión. Por eso yo digo que mientras los senadores panistas se presentan como la quinta esencia del antimilitarismo, pues no es casual que sus propios gobernadores guardan un conveniente silencio. Tal vez el silencio que más se escucha, el más conspicuo de todos los silencios. Porque ellos saben que necesitan a las Fuerzas Armadas en sus territorios. Porque, porque están haciendo el trabajo que sus policías no pueden o no quieren hacer. Porque de esta manera evitan asumir el costo político de la violencia y de la criminalidad, costo político y electoral, pues a fin de cuentas, y se lo transfieren siempre, como siempre ha sido, al gobierno federal. Entonces, hay que decir que la existencia de un cuerpo híbrido, porque eso es, ¿no?
con elementos policíacos y militarizados, como es el caso de la Guardia Nacional, lo que hace es poner de manifiesto un tema que fácilmente perdemos de vista. Y es la renuncia de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, ya sea de forma intencional o de forma forzada, a cumplir con su obligación de procurar justicia, de mejorar sus fiscalías que están hechas un desastre, de preparar, de destinar recursos para formar policías propias y prepararlas. Eso por el lado de la oposición. Y luego por el lado del gobierno, pues la propuesta de mantener a las Fuerzas Armadas de aquí al 2028 también es una alternativa muy cómoda, porque ni va al meollo del asunto, ni obliga a replantear una estrategia de fondo donde no la hay, ni plantea tampoco una ruta de mediano o largo plazo que permita eventualmente renunciar a la presencia militar, que es lo que creo que pues todos deberíamos querer. Algunos tal vez dicen que lo quieren y en realidad en su fuero interno ya están pensando que esto sea para siempre. Entonces, lo que hace la propuesta de Yolanda de la Torre, y en el fondo yo creo que de Adán Augusto, que bueno, no me consta, es alimentar una falsa ilusión de cara a las elecciones de 2024. Ofrece una solución cuasi mágica, es una ilusión, es un señuelo, eh, porque es como si la mera presencia de las Fuerzas Armadas y su postergación, su extensión a lo largo del tiempo, fueran fines en sí mismos, y no lo son. Entonces yo digo que no nos engañe el gobierno, pero sobre todo que no se engañe a sí mismo, por favor. Si nos quieren engañar a nosotros, bueno, pero que por favor no crean eso. La 4T, creo yo, ha caído en una retórica fácil de pronto. Se lo escuchaba yo a Claudia Sheinbaum en un video que subió la semana pasada, que para mí es un argumento de dudosa lógica, donde se postula que como el calderonismo utilizó a las Fuerzas Armadas y desató una guerra irresponsablemente, entonces hoy solo queda emplear esas mismas instituciones y seguir esas mismas estrategias para detener el conflicto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la medicina debe ser, digamos, peor que la enfermedad. A mí ese argumento no me convence, honestamente. Y creo que, sobre todo, que la cuestión de la seguridad no se puede resolver solo con más militares. El problema es mucho más complejo y mucho más vasto y tiene muchas aristas. Y a mí a veces me parece eh, que se cree como que los militares son la solución en sí mismo. Eh, a ver, en honor a la verdad, no podemos prescindir de las Fuerzas Armadas de un día para otro, ni de una semana a otra, ni de un mes a otro, pero sí, porque el poder de fuego de las organizaciones criminales y su control territorial, pues es un hecho real y palpable. Pero creo que tampoco podemos renunciar a tener en algún futuro policías estatales y municipales eficaces que carguen con el peso de mantener la paz, y tampoco podemos renunciar a dejar de buscar soluciones mucho más integrales y más profundas frente al tema. Entonces, yo creo que mi deseo es que lo sucedido recientemente en el Senado, junto con esta propuesta que hizo el presidente el viernes de someter el tema a consulta, abran una oportunidad para dar un debate de fondo fuera de la zona de confort en que se han situado tanto oficialistas como opositores, donde se dejen las posiciones simplistas e inviables que de un lado reclaman fuera el ejército de las calles, del lado opositor, pues, y del otro exigen su presencia porque los militares, como dice López Obrador, son pueblo uniformado y al parecer son incorruptibles, cosa que yo no creo. Entonces, la trágica situación en que estamos, creo yo, exige dar respuestas mucho más a fondo, más políticamente maduras
y mejor sustentadas en diagnósticos, donde se entiendan las exigencias mínimas de la realidad en la que hoy estamos y que ciertamente exigen la presencia, repito, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero que nos guíen en una ruta crítica hacia un futuro distinto, un futuro no muy lejano, donde la receta militarista deje de ser necesaria. Esa es mi conclusión. Los invito a echarle un ojo a mi artículo en el Universal, El debate que no quieren dar, se titula, y pues compártanlo, si me hacen ustedes favor, coméntenlo, y, y pues nada, síganme en mis redes si les interesa, a Twitter, Hernán Gómez B de bueno. Y también pues pueden seguir mi página web www.hernangomez.com.mx. Suscríbanse a mi página en Facebook, a mi fanpage que se llama Hernán Gómez. Síganme en La Octava. Estoy los domingos a las 8:30 de la noche en La Octava. Es la emisión que sacamos los domingos y que luego dura ahí toda la semana. Me pueden seguir también en el canal del Congreso, en La Visita Incómoda, que es todos los jueves a las 10 de la noche. También los contenidos los pueden encontrar después en mi página de YouTube o en mi página web. Bueno, después de todos estos comerciales, les deseo una bonita semana. Cuídense mucho. Abrazos y o besos. Hasta luego.